Muy bien, empecemos. Esta, en rigor, es nuestra primera clase. Y vamos a abordar el primer tema de este curso, cuyo objeto es el estudio del régimen legal del contrato, tal como está acogido en el Código Civil. Del contrato en general, por lo tanto, tal como está específicamente acogido en la sección primera del libro séptimo del Código Civil, con clara conciencia de que el régimen general del contrato o doctrina general del contrato no se agota en lo que encontramos como normas, principios e instituciones en esa sección primera del libro séptimo del Código Civil. Pero ese es nuestro objeto, digamos, por consideraciones académicas. Lo demás que tiene que ver con esta materia, doctrina general del contrato, se estudia en otros cursos, especialmente el curso de acto jurídico y no poco también en el curso de obligaciones. Repito, nuestro primer tema tiene que ver con la definición del contrato. Y lo que vamos a hacer es elaborarla estudiando la regulación legal que encontramos en esta sección. Para ello, lo primero que tenemos que destacar es que el régimen legal del contrato lo encontramos en la sección primera y en la sección segunda del libro séptimo del Código Civil. Uno de los 10 libros que conforman el Código Civil. Libro que tiene por objeto regular las fuentes de las obligaciones. Por lo tanto, de esta sistemática podemos extraer una primera idea que nos ayudará a definir qué es lo que el Código Civil entiende por contrato. Y esa sistemática nos dice que el contrato es una fuente de las obligaciones. Una de las 5 fuentes de las obligaciones civiles que están disciplinadas en este libro séptimo. El contrato, en consecuencia, desde este punto de vista, desde la sistemática, es tan fuente de obligaciones como lo son la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, la promesa unilateral y la llamada responsabilidad extracontractual. Esas y el contrato son, repito, las 5 fuentes de las obligaciones. Todas tienen en común producir efectos obligacionales. Todas, podemos decir, configuran hechos jurídicos que acarrean consecuencias obligacionales. Crean, por ejemplo, obligaciones. Todas tienen ese común denominador. Sin embargo, si se regulan una tras otra, es porque se trata de fuentes distintas, con los mismos efectos, pero diferentes entre sí. Por lo tanto, el contrato no es una gestión de negocios, no es un enriquecimiento sin causa, no es promesa unilateral, tampoco responsabilidad extracontractual. Esta ubicación sistemática nos conduce a concebir el contrato
como una fuente específica de las obligaciones. Y ya no de la sistemática del libro séptimo solamente, sino de la sistemática general del Código Civil, podemos extraer una segunda idea que va a contribuir a la elaboración de esta definición que queremos dar del contrato. Y esta segunda idea nos lleva a sostener que el contrato es una fuente específica de las obligaciones en tanto que acto jurídico. Todavía solo en el marco de la sistemática podemos ir diciendo que el contrato se define como el acto jurídico que es fuente de las obligaciones. Pero la sistemática da para más, porque resulta que en este elenco de fuentes civiles de las obligaciones, no solo el contrato tiene naturaleza de acto jurídico, hay otra fuente que participa también de esa naturaleza, y esa es la promesa unilateral. Por lo tanto, hay dos hechos jurídicos de las 5 fuentes de las obligaciones que califican específicamente como actos jurídicos: el contrato y la promesa unilateral. En consecuencia, desde el punto de vista de la sistemática, ya podemos definir el contrato como un acto jurídico especial, esto para diferenciarlo de la promesa unilateral, como un acto jurídico especial que produce efectos obligacionales. Esa es una primera definición del contrato, desde el punto de vista de la sistemática del régimen legal del contrato, acogida por el Código Civil. Ahora entremos al régimen puntual del contrato para continuar con esta elaboración del concepto de contrato. Y busquemos lo que se tiene que buscar para ese fin en ese régimen legal. ¿Habrá en el régimen en cuestión una definición del contrato? Cabe la pregunta, y permitámonos una digresión. Cabe la pregunta porque desde el punto de vista de la técnica legislativa, es posible, grosso modo, 2 respuestas para esa pregunta. O salgamos un momento del Código Civil. Es posible, desde el punto de vista de la técnica legislativa, dar 2 respuestas. Una respuesta es definir, a través, por ejemplo, de un artículo en el que se exponga qué es el contrato. O no definir. Por lo tanto, el articulado del Código Civil empieza y continúa con la regulación de esta institución sin exponer una definición de la misma. En el primer caso, la ley aporta definición del instituto. Y esa definición, en la medida en que tiene efectos normativos, digamos que delimita la labor del intérprete, del jurista, en la elaboración del concepto. Es decir, aunque la existencia de la definición no lo libera del trabajo de elaborar la definición, no lo libera, sí lo delimita. Por ende,
el intérprete que va a construir la definición del concepto de contrato tiene que moverse dentro de los parámetros de esta establecida por la definición de la ley. En el segundo caso, la definición del instituto ha sido dejada al jurista. El intérprete, a partir de las normas que se ocupan del contrato, de las que regulan sus principios y así, construirá con un margen de libertad mayor que en el caso anterior una definición del contrato. Fíjense, esas técnicas legislativas están presentes en la historia de nuestro derecho civil, sin ir muy lejos. La técnica de la no definición inspiró al Código Civil de 1936. Vamos a su libro quinto y frecuentamos la regulación legal del contrato y no encontraremos en ella un artículo que diga el contrato es. Da por entendido que el contrato es aquello que los juristas digan que es. En cambio, la técnica del Código Civil vigente, el de 1984, opta por la definición. Y el régimen legal del contrato empieza con un artículo que se ocupa de definir lo que el Código Civil entiende por contrato. El artículo 1351. Artículo que inicia el régimen del contrato, artículo que se ocupa de la definición del contrato. Por lo tanto, digamos, el trabajo en el que estamos, elaborar doctrinariamente el concepto de contrato, es uno que se tiene que desenvolver dentro de los límites del artículo 1351 del Código Civil. Siguiente. Tenemos que ir al Código Civil y buscar ese artículo 1351 para analizarlo. Porque al definir el contrato, lo que hace él es describir a la institución. Y ello pauta la interpretación, pero no releva la interpretación. Pauta. Su presencia no es óbice para que nosotros hagamos el esfuerzo intelectual de construir la definición de contrato. Pero ese esfuerzo intelectual no puede hacerse al margen de el artículo 1351. ¿Y qué cosa dice este artículo 1351 que lo tengo acá, a mi vista? Dice, definiendo el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. En lo que resta de nuestra clase del día de hoy, vamos a ocuparnos de analizar este texto para terminar exponiendo una definición del contrato tal como este es concebido por el régimen legal, por el Código Civil. Ok. Una nota para continuar. Este artículo 1351 es más o menos la traducción casi literal del artículo 1321
del Código Civil italiano de 1942. Y con él se inicia lo que es un régimen legal fuertemente inspirado, fuertemente influido por el derecho civil italiano. Eso solo como mención, porque no porque sea así, vamos a reducir como una fuente de consulta exclusiva a la doctrina italiana. Simplemente es así. Bien. Me parece que la definición permite hablar, porque está construida de ese modo, de dos perspectivas del contrato. Y es bueno relevarlo así para entender sus alcances. Creo que podemos encontrar en ese texto una perspectiva, llamémosle, estructural del contrato. Y encontrar al mismo tiempo otra perspectiva, llamémosle así, funcional del contrato. En su definición están los elementos que nos permiten hablar de una y otra perspectiva. Es más, podemos decir que la primera es una perspectiva que nos permite someter al contrato a un test de validez. El análisis estructural del contrato nos permitirá establecer si el contrato en cuestión es válido o no. En el segundo caso, la otra perspectiva, la funcional, permite someter al contrato a un test de eficacia. Y su análisis en consecuencia nos permitirá establecer si el contrato es eficaz o no. ¿Qué elementos hay en esta definición que permiten sostener la existencia de estas dos perspectivas? Cuando el contrato es definido como un acuerdo que es celebrado por las partes, de lo que se está hablando es de su estructura. Mientras que cuando el contrato se celebra para crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial, de lo que se está hablando es de su función. Hay quienes prefieren llamar a la primera una perspectiva subjetiva y a la segunda una perspectiva objetiva. Ya subjetiva u objetiva, estructural o funcional. Estamos hablando de lo mismo, de dos perspectivas del contrato que es necesario relevarlas para entender, digamos, cabalmente la definición que el código da del contrato. Entonces, adentrémonos en el análisis de esta doble perspectiva. Desde el punto de vista estructural, entonces, lo que tenemos es un contrato que es un acuerdo. Lo que tenemos es el contrato como un acuerdo. Lo que tenemos es la definición del contrato como un acuerdo. Digamos, como comentario a pie de página. La palabra acuerdo
como que tiene mucha fuerza coloquial. Es poco técnica. Podría haberse usado alguna otra expresión más común al lenguaje técnico, como por ejemplo decir que el contrato es una convención, con lo que al definirse al instituto se estaría haciendo referencia a lo que se llama el género próximo. El contrato es una específica convención. O, con mayor precisión aún, en vez de usar la palabra acuerdo, se pudo haber usado acto jurídico para quedarnos con el lenguaje del Código Civil que puede o no gustarnos. O para los que no le gustan, decir pues, porque creo que el tema es ese, o de ese orden, gusto o no, decir pues, el contrato es un negocio jurídico. Para no hacerme esos problemas, sigo con el lenguaje del Código Civil y en vez de acuerdo, decir el contrato es un acto jurídico, pero un acto jurídico especial. Y la especificidad de ese acto jurídico, desde el punto de vista estructural, la expresa el término acuerdo. Por lo tanto, siendo acto jurídico, pues es una manifestación de voluntad, nuevamente con el lenguaje del Código Civil y punto. Es una manifestación de voluntad, pero no cualquier manifestación de voluntad. Es una manifestación de voluntad que expresa un acuerdo. Por lo tanto, una manifestación de voluntad específica. Y podemos expresar esa especificidad diciendo que este acto jurídico, contrato, es una manifestación de una voluntad común. Común porque hay un acuerdo. La manifestación de una voluntad común. O si se quiere expresar la misma idea desde otro enfoque, decir que se trata de un acto jurídico que es una manifestación conjunta de una voluntad. Conjunta porque es un acuerdo. O como prefieren otros textos legislativos que también optan por definir el contrato, se puede decir que el contrato es un consentimiento. Técnicamente más preciso que acuerdo. Un consentimiento. Y es un consentimiento en la medida en que a través de él se expresa una voluntad común. O a través de él hay una declaración o manifestación conjunta de una voluntad. Cabe anotar que si bien es precisa la presentación desde el punto de vista estructural del contrato como un acto jurídico especial, reducir este acto jurídico especial al acuerdo, o de modo más preciso, al consentimiento, es como que empobrecer la complejidad del acto jurídico en cuestión. Decir que el contrato es un acto jurídico especial implica expresar que en la estructura del contrato vamos a encontrar consentimiento ineludible, pero no solamente consentimiento. El solo consentimiento no basta para que digamos ahí está el acto jurídico. Es necesario que haya capacidad
de quienes consienten. Es necesario que haya objetos sobre lo que se consiente. Es necesario que haya causa por la que se consiente. Y en determinados casos también es necesario que ese consentimiento se exprese en una forma determinada. O sea, hay una expresión simplificada de esta dimensión estructural del contrato al reducirse la misma a la palabra acuerdo, o al reducirse la misma a la palabra consentimiento. Digamos que hay que sobreentender en esta definición que expone del contrato el Código Civil el complejo concepto de acto jurídico. Y sobre el estudio de esta complejidad del contrato en tanto que acto jurídico especial, desde luego vamos a volver más adelante en esta primera parte del curso. Entonces, el contrato es un acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, pues no hay contrato. Para que un hecho observable en la realidad, aplicándole el Código Civil, pueda merecer la calificación de contrato, ese hecho debe contener un acuerdo. Para nuestro Código Civil, el contrato es un acuerdo. Y si no lo es, pues no es contrato. ¿Es así de exacto? Cabe reflexionar sobre un par de situaciones. Primera, nosotros vamos a estudiar más adelante los llamados contratos por adhesión, que son aquellos en los que una parte predispone los términos del contrato y la otra simplemente se adhiere a ellos. Por eso se llaman por adhesión. Hay allí acuerdo, más de uno se resiste a aceptarlo, porque esos contratos parecen ser más bien el resultado de la imposición de la voluntad del predisponente sobre la voluntad del adherente. Pero si el Código Civil los reconoce como contratos, los llama así, contratos por adhesión, no nos queda otra que ver en ellos, de alguna manera, acuerdos. Incluso entre estos hay supuestos mucho más forzados todavía, en los que no hay contacto ni directo ni prácticamente indirecto entre quienes, digamos, celebran el contrato como para que se pueda hablar de acuerdos. Cuando media entre uno y otro, por ejemplo, una máquina, y uno parece estar entablando la relación con la máquina. Y relación que sin duda se regula por las reglas de los contratos. Pero si asumimos que la causa de esas relaciones
es un contrato, de algún modo tenemos que encontrar allí acuerdos. Porque, digamos, el acuerdo es la quinta esencia, por expresarlo de algún modo, digamos, coloquial, es la quinta esencia del contrato, tal como lo concibe nuestro ordenamiento jurídico. El otro supuesto sobre el cual me parece que hay que reflexionar es el llamado autocontrato. El acuerdo es de manifestaciones de voluntad, de manifestaciones conjuntas, de voluntades comunes. Y quienes manifiestan voluntad son quienes tienen voluntad. Y esto nos reduce todo a las personas naturales, que son los que tenemos voluntad y en consecuencia la manifestamos para de ese modo formar acuerdos. Eso desde un punto de vista práctico. No puede ser de otro modo. Los contratos son acuerdos celebrados por sujetos. Si se quiere, por personas. Si se insiste más, por personas naturales, ya que actúan por su propio derecho o actúan representando a otros. Pero veremos seguidamente el contrato se define no como el acuerdo de personas, ni siquiera como el acuerdo de sujetos. El acuerdo es contractual en la medida en que lo es de partes. Porque no todo acuerdo en nuestro ordenamiento jurídico tiene naturaleza contractual. Hay acuerdos y acuerdos. Acuerdos que son actos jurídicos y acuerdos que no lo son. Y no todos los que son acuerdos, actos jurídicos, califican técnicamente como contratos. Para que califiquen como contratos, y volvemos luego para esa idea, simplemente la adelanto, tiene que ser uno de partes, no de sujetos, de partes. Y eso nos lleva a la figura del llamado autocontrato. En el autocontrato, la formación de la fuente de las obligaciones, para seguir con el lenguaje de la sistemática del Código Civil, la formación de la fuente de las obligaciones, la formación del acuerdo, es el resultado, desde un punto de vista físico, práctico, es el resultado de la intervención de un solo sujeto. Por eso lo de autocontrato. Es decir, por ejemplo, de un sujeto que procede actuando por su propio derecho, porque compra, y actuando en representación de, porque vende. Ese solo sujeto, con su manifestación de voluntad, comprando por su propio derecho, vendiendo en representación de, le da forma al contrato. Acuerdo ahí, como que un poco forzado. Pero la doctrina lo concibe como acuerdo. El Código Civil le llama acto
acto jurídico consigo mismo. Y está regulado en el libro del acto jurídico, no así en el que se ocupa de los contratos. Pero más allá de estas dos situaciones que ameritan una reflexión, hasta aquí lo que tenemos que decir es que la definición legal del contrato lo concibe necesariamente como un acuerdo. No hay contrato sin acuerdo. Pero no basta con que haya acuerdo para que ese sea contrato. Desde el punto de vista estructural, no basta. Menos desde el punto de vista funcional. Pero estamos en el punto de vista estructural. Desde ese punto de vista estructural, tiene que advertirse que el contrato es uno celebrado no por sujetos, sino por partes. Hay acuerdos de partes que tienen naturaleza contractual y hay acuerdos de sujetos que precisamente por ello no tienen naturaleza contractual. La denominación parte no da cuenta de una palabra intercambiable, sinónima de la denominación sujeto o de la denominación persona. No es que las partes son las personas que celebran el acuerdo contractual. Claro, de hecho, desde el punto de vista práctico, los acuerdos los celebran personas, los celebran sujetos. Pero cuando hacemos la calificación de ese hecho que lo han realizado personas, sujetos, para que encontremos allí un contrato, para que el hecho lo califiquemos como contrato, los que celebran el acuerdo tienen que tener la calidad de partes. Si no hay partes, no hay acuerdo contractual. No hay acuerdo contractual. Un par de ejemplos para servirme de ellos por contraste y entender mejor el concepto parte como un concepto distinto del concepto persona o sujeto. Los directorios de las sociedades anónimas tienen una composición plurisubjetiva. Generalmente son 3 o 5 las personas que conforman el directorio de una sociedad anónima. Y su actividad la desarrollan adoptando acuerdos sobre las materias que sean de su competencia, adoptando acuerdos. Hacer esto, no hacer aquello. Cada uno de esos acuerdos expresan la voluntad común, puede que de todos los directores, o puede que de la mayoría de ellos. Pero son acuerdos. Pero son acuerdos de personas, de sujetos, de los directores. Esos acuerdos son actos jurídicos. Es más, agreguemos, tendiendo un puente a la perspectiva funcional. Esos acuerdos normalmente tienen efectos patrimoniales.
específicamente suelen tener efectos obligacionales. Sin embargo, esos acuerdos no son contratos. La calificación jurídica de esos acuerdos no nos permite concluir que sean contratos. Y la consecuencia jurídica de esta calificación, y esa es la relevancia de definir el contrato, es que a esos acuerdos no les podemos aplicar las reglas de los contratos. Quien dice que un acuerdo del directorio se rescinde o se resuelve, está hablando tonterías, técnicamente. Otro ejemplo. La Junta General de Accionistas la integran los accionistas, que son sujetos, son personas, por lo menos dos, porque la Junta es un órgano plurisubjetivo, como lo es el directorio. Pero los integrantes de la Junta, los accionistas, son personas y como tales, pues adoptan acuerdos. La actividad de la Junta, digamos, se parece desde ese punto de vista a la del directorio. Funciona adoptándose acuerdos a favor, en contra, etcétera, que se pueden adoptar por unanimidad o se pueden adoptar por mayoría, según las reglas del estatuto de la sociedad, pero adoptando acuerdos. Al igual que en el caso del directorio, esos acuerdos de la Junta son actos jurídicos plurisubjetivos, acuerdos, actos jurídicos plurisubjetivos, que normalmente producen efectos patrimoniales. Que frecuentemente esos efectos patrimoniales son específicamente de naturaleza obligacional. Sin embargo, así como los acuerdos del directorio, los acuerdos de la Junta General de Accionistas no son contratos. Actos jurídicos sí, acuerdos sí, no contratos. En uno y otro caso no encontramos contratos por una razón estructural, no funcional. Por una razón estructural. Esos acuerdos de directorio y de junta no lo son de partes, sino de personas. Para que el acuerdo tenga naturaleza contractual, los acordantes, no sé si se hable así en español, pero ¿qué le vamos a hacer? Los que celebran el acuerdo, los que se ponen de acuerdo, tienen que configurar partes. Y las partes, señores, no son sujetos. ¿Qué son entonces? Diferente su definición. Son centros de interés. Porque el acuerdo contractual lo que hace es regular intereses. Más específicamente, autorregular intereses, porque las partes por sí mismas regulan sus intereses. Los autorregulan. Claro, las partes no son abstracciones en rigor, en estricto. Las partes se corporalizan, se personifican. Al final, la parte se expresa a través de sujetos, que son
los titulares de esos intereses sobre los que tratan el acuerdo contractual. Pero no confundamos a esos sujetos que le dan cuerpo a la parte con la parte. No los podemos confundir que los sujetos en cuestión pueden ser varios y la parte ser una. Ejemplo, la compra-venta. Es un acuerdo contractual y lo es desde el punto de vista estructural porque lo celebran partes. Personas, sí, pero personas en tanto que personifican partes. Imaginemos, como ejemplo, que estamos ante una compra-venta inmobiliaria, un contrato de compra-venta inmobiliaria, un acuerdo de compra-venta de un inmueble. Imaginemos que venden, para usar coloquialmente el término, venden el inmueble sus copropietarios, que son por lo menos dos, digamos, cónyuges, digamos, herederos. Entonces, en ese contrato reconocemos a una parte, la parte vendedora, que en el ejemplo tiene una composición plurisubjetiva. Es decir, los vendedores no pasa de ser una forma coloquial de expresarse. En rigor es la parte vendedora, que en el caso tiene una composición plurisubjetiva. Y es la parte vendedora porque los dos, tres o más sujetos que la integran tienen en ese acuerdo uno y el mismo interés. El interés es lo que las convierte en parte. Imaginemos que quien compra es uno. Uno compra el inmueble. Pero de repente lo compran dos. Imaginemos que es una sociedad conyugal que compra el inmueble para que sea el hogar de la familia. O que lo compran tres o que lo compran más. No importa cuántos sean los que compran el inmueble. No importa, porque con independencia del número de sujetos, lo que siempre encontraremos ahí va a ser una parte. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen uno y el mismo interés. Son un centro de interés. Centro en el sentido que reúne a un solo sujeto, a dos, tres, cuatro, etcétera, sujetos. El interés es lo que define a la parte. Ahora, ¿por qué decimos los que venden tienen uno y el mismo interés? Sí, pues, porque quienes venden lo hacen para conseguir el dinero que se cobra como precio. La búsqueda del dinero que se cobra como precio, ese es el interés, en este caso de la parte vendedora. En el caso de la parte compradora, sucede lo mismo. Haya uno o varios sujetos allí,
encontraremos un solo interés, el mismo interés para todos. Y el interés de la parte compradora es la adquisición en propiedad del bien. Ese es el interés. Digamos, digresión. Interés lo podemos definir como una búsqueda de aquel objeto que sirve para satisfacer la necesidad que se tiene. El objeto que busca para satisfacer su necesidad la parte vendedora es el dinero. Y el objeto que busca para satisfacer su necesidad la parte compradora es el bien en propiedad. Desde el punto de vista estructural, y aquí vamos terminando la primera parte de la clase de hoy. Desde el punto de vista estructural, el contrato es un acto jurídico pluripartito, no plurisubjetivo, ¿eh? Esos son otra clase de actos jurídicos, esos son otra clase de acuerdos. Los acuerdos contractuales son de una pluralidad de partes, dos o más partes. Por eso el contrato terminará siendo la autorregulación de los intereses de las partes. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario o simplemente nos vamos a unos 15 minutos de intermedio? $15 minutos de intermedio, señores. Nos volvemos a contactar en ese tiempo. Y yo detengo la grabación. Detener la grabación.